Miro alrededor y encuentro desamor, soledad y desespero. Cuánta necesidad de Cristo, mas no se encuentran obreros. En mi corazón yo siento el llamado, mas muchas veces no obedecen mis pies, labios y manos. ¿A dónde iré, Señor, si en todo lugar tú estás? De ti no puedo escapar. Hoy me rindo a ti, úsame para otros llevar tu evangelio de paz. Desespero, cuánta necesidad de Cristo, mas no se encuentran obreros. En mi corazón yo siento el llamado, mas muchas veces no obedecen mis pies, labios y manos. ¿A dónde iré, Señor, si en todo lugar estás? Evangelio de paz. No quiero como Jonás tu voz ignorar. Dame valor para tu palabra llevar. Si no yo, ¿quién más tu esperanza proclamará? Mi Jesús, no te quiero fallar. Mi Jesús, no te quiero fallar. Santo eres Jesús y siempre lo has sido, por eso te alabo, por eso te digo, que a ti sea la gloria, que a ti sea la honra, tú siempre eres fiel, tú no eres fingido. Recuerdo muy triste el tiempo perdido, aquellos momentos solo y confundido. Yo ya no estoy solo, pues estoy contigo. Por eso te alabo, por eso te digo, que a ti sea la gloria, que a ti sea la honra, que sea la gloria y que sea la honra para ti, Señor. Escucha, mi hermano, lo que hoy te digo, no busques del mundo, de allí
salido. Estaba muy sucio y estaba perdido. Cristo me ha salvado y hoy estoy contigo. Por eso te pido y alabes conmigo, que a Él sea la gloria, que a Él sea la honra, que a ti sea la gloria, que a ti sea la honra, que sea la gloria y sea la honra para ti, Señor. Sea la gloria, sea la honra, sea la gloria por todos los siglos para ti, Señor. Bueno, comenzando con un saludo a todos los hermanos de nuestra congregación. Estamos llegando otra vez a sus casas con el mensaje edificante de la palabra del Señor. Esta vez le he puesto por título a este mensaje: Dios nos reprende por amor. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 15 hasta el verso 21, lo que dice la palabra del Señor. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, la iglesia de hoy debe de escuchar con cuidado y también reaccionar con arrepentimiento ante la reprensión de Dios. Cuando Dios decide reprendernos es porque Él nos ama. No nos quiere ver mal. Creemos que es muy probable que las circunstancias que estamos atravesando no es otra cosa que uno de esos momentos en los cuales Dios quiere llamarnos la atención. Esta iglesia que se le denomina aquí la Odisea, es una iglesia que es un retrato vívido de lo que es la iglesia en esta era, en estos días que nosotros estamos viviendo. Esta era una iglesia que, como acabamos de leer, dice aquí, era exageradamente tibia. Ni fría ni caliente, pero exageradamente tibia. ¿En qué sentido? Bueno, muy tibia parece que en las cosas divinas. Todo lo que tenía que ver con el Señor y su reino. Es por eso que el Señor les advierte en el pasaje que acabamos de leer, con esta expresión que parece ser una alusión a que el Señor le está advirtiendo que les va a destruir como iglesia, van a dejar de desaparecer, o van a desaparecer más bien como iglesia. Esta frase tan tremenda: te vomitaré de mi boca. Bueno,
¿Cuáles eran las características de esta iglesia, la Odisea, que tenían al Señor asqueado? Porque dice que el Señor estaba a punto de vomitar por la actitud que estos creyentes habían asumido. En el versículo 17, específicamente, ahí leemos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, estos creyentes evidentemente era una congregación de hermanos totalmente equivocados. Estaban picados por el orgullo, porque tenían probablemente posesiones, habían adquirido abundancia de posesiones y ahora se habían puesto orgullosos. También se nota que eran hermanos un poco ignorantes de la palabra del Señor, del consejo del Señor. Dios en su palabra nos advierte que no vamos a ser dichosos por los bienes materiales que nosotros poseamos. Ellos eran personas o creyentes ignorantes en ese sentido, estaban convencidos de que ellos no iban a tener necesidad de ninguna cosa, decían, totalmente ignorantes, autosuficientes, no vamos a tener necesidad de nada, ya nosotros lo hemos conseguido todo, nosotros lo hemos obtenido todo. Y se ve, por supuesto, que estaban muy complacidos con la vida que ellos tenían y con el pensamiento, la filosofía que ellos habían adoptado de vida. Nosotros sabemos que no es verdad que la abundancia de lujo que nosotros podamos tener sea lo más importante. Decía ahorita que esta iglesia de la Odisea es como un cuadro representativo de la iglesia de hoy, con sentimientos de tristeza y de gran preocupación. Lo tenemos que reconocer, lo miramos. En la iglesia de hoy miramos esta característica, la preocupación de muchos hermanos por todo el mundo, líderes y quienes no son líderes también, por acumular bienes, posesiones. Yo creo que es por pensar así, que lo más importante son las posesiones, el dinero, la casa, el carro, el avión, el yate, los paseos, los placeres. Es por eso que le estamos dando lo mejor de nuestra vida a el mundo de los negocios. Y hemos dejado para el Señor, o estamos dejando para el Señor prácticamente lo que sobra. Con tristeza lo tenemos que admitir y por supuesto es algo en lo cual tenemos que seriamente pensar, porque esta es una actitud peligrosa que el Señor no acepta, que el Señor va a rechazar completamente. Los creyentes de hoy, con tristeza lo tenemos que admitir, estamos más preocupados por nuestros propios cuerpos, qué nos ponemos, qué calzamos, qué vestimos, que si estamos gordos, que si estamos flacos, que si estamos arrugados, que si estamos prietos, que si demasiado blancos. Esa preocupación excesiva por nuestros cuerpos que dentro de poco van a volver al polvo, al fin y al cabo, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, nos la pasamos luchando, tratando de amontonar todo el tiempo ese tesoro aquí en la tierra, cuando el Señor Jesucristo nos advirtió de que el lugar donde nosotros tenemos que amontonar y levantar y hacer un gran tesoro es en el cielo. Entonces, los cristianos de hoy, tristemente, estamos muy enfocados en todas las cuestiones que tienen que ver con los asuntos terrenales y un poco, no, bastante tibios con los que tienen que ver con el reino de Dios y con los asuntos espirituales. No debemos de seguir así. Debemos de cambiar de actitud, debemos estar dispuestos a seguir al Señor, debemos de estar dispuestos a tomar las cruces que dijo Jesucristo, nosotros debemos de estar dispuestos a tomar. Él dijo,
que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Qué triste que no estemos tan dispuestos a tomar las cruces nuestras y sí a tomar toda aquella comodidad que se nos pueda proporcionar. Podríamos figurarlo a tomar la corona, ¿verdad?, en lugar de las cruces. Preferimos el placer, preferimos los viajes, preferimos cualquiera de estas cosas antes que realmente todo aquello que tiene que ver con el ámbito espiritual. Y tristemente debemos de bajar la cabeza y debemos de reconocerlo todos, que así estamos, ¿verdad? Así es como estamos viviendo. Solo estamos dispuestos para luchar y esforzarnos y gastar la energía por aquellas cosas que nos van a acomodar y que nos van a servir a nuestros propios intereses. Se mira, nos emocionamos más al mirar un deporte, nos emocionamos más en el mundo de la política, nos emocionamos más con los placeres que por Cristo y por su reino, que por las almas que perecen porque no tienen el Evangelio. Y yo me pregunto, si estamos viviendo así, si es por estar así, que el Señor que nos ama tanto nos está reprendiendo, nos está llamando la atención de la manera que lo está haciendo en este momento. Todos estamos atravesando un momento tremendo con esta pandemia. Dios a lo mejor quiere conseguir, lo está procurando y está trabajando para eso, un cambio de actitud de la iglesia, de los creyentes, de nuestra parte, porque todos nosotros formamos parte de esa iglesia que el Señor ama y quiere bien, quiere ver próspera, quiere ver ¿verdad? Pujante, positiva, llevando el Evangelio, enfocada en el Evangelio, en el reino del Señor, del cual también nosotros formamos parte. El Señor nos aconseja aquí en el versículo 18, si es que esa es la actitud que estamos asumiendo, esa es la vida que estamos viviendo, el Señor nos aconseja. Mire lo que dice en el versículo 18, porque esta era la actitud de la iglesia de Laodicea. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El Señor nos está aconsejando que vayamos a Él, que nos enfoquemos en Él y compremos de Él oro refinado, verdadera riqueza, que de verdad tiene valor, valor eterno. Cuando ponemos en la balanza las cosas que este mundo ofrece, las cosas que probablemente por las cuales estamos luchando tanto y nos estamos desgastando tanto, tan apasionadamente, con las cosas que Cristo nos ofrece, las cosas que Cristo nos ofrece son infinitamente superior en valor, en calidad. El Señor dice, Él nos aconseja, compren de mí oro refinado en fuego. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor cuando dijo, compren de mí oro refinado en fuego? Para que verdaderamente sean ricos y no estén haciéndose la idea que lo son cuando en realidad no lo son. Porque que tengamos posesiones, tal vez toda la gloria del mundo, eso no quiere decir que somos ricos. El Señor le dijo a los hermanos de la Odisea, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Eso es lo que nosotros somos, aunque tengamos toda la gloria del mundo, si nosotros no tenemos lo que en Cristo Dios nos ofrece. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, la palabra hace alusión a la fe. Allí el apóstol Pedro escribe acerca de la fe genuina, esa fe que es probada por fuego como el oro, dice el apóstol Pedro. Pedro dice, nos llama a que nosotros adoptemos esa fe, que nosotros procuremos esa fe, que nosotros recibamos ese don de Dios que es esa fe genuina. Y yo creo que los creyentes hemos sido convocados y llamados a recibir la fe de Dios, a abrazar la fe de Dios y a vivir por fe. Vamos a ser verdaderamente mucho más importante, más grande y verdaderamente rico cuando nosotros ponemos la fe, el don de Dios, la fe primero que las demás cosas.
La fe, escribe el apóstol Pedro allí en el capítulo 1, verso 7, que cuando Jesucristo se manifieste, esa fe genuina va a ser alabada por Él, va a ser honrada por Él, va a ser glorificada por Él. Los creyentes debemos de recordar que somos los hijos de fe del Señor y que la fe es más valioso que toda la gloria del mundo junta. Pedro dice en el versículo 8 del capítulo 1 de su primera carta que por la fe genuina, sin haber visto al Señor, es por lo que nosotros amamos al Señor. Y es también por esa fe genuina que nosotros tenemos ese gozo inefable y tenemos ese gozo glorioso. Entonces, debemos de iglesia de hoy fijar nuestra atención a este caso de la iglesia de la Odisea, que el Señor le está calificando como una iglesia tibia, porque ha caído en el error, en la equivocación de creer que porque tenían muchos bienes ya no iban a tener necesidad de ninguna cosa. ¿A qué se nos parece eso? Pues a la gente de hoy, en sentido general, pero tristemente también a los creyentes de hoy, que nos hemos dejado arrastrar y moldear por el mundo en este sentido, de llegar a pensar que lo más importante es lo que tenemos, lo que podemos alcanzar en nuestra vida, cuando en realidad lo más importante es lo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. El Señor dice: vengan y compren de mí oro refinado por fuego, oro refinado por fuego. Probablemente esté aludiendo a esa fe que el Señor nos da, que el Señor nos ofrece. Pero también dice el Señor que compremos de Él no tan solamente esa fe genuina. Miremos lo que Él dice más adelante. Dice en el versículo 18, para que sea rico, dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Fíjense, el error garrafal, enorme en el que nosotros podemos caer de no priorizar lo más importante, que es la fe y es, digo yo, también la justicia, porque esta alusión a las vestiduras blancas, el plan del Señor de vestirnos con vestidos blancos para cubrir nuestra vergüenza. Recordemos que nosotros nacimos en pecado, crecimos en pecado, acogimos el pecado y lo practicamos. Ninguno de nosotros puede decir que no ha vivido una vida pecaminosa, de desobediencia a Dios. ¿Tenemos de qué avergonzarnos? Sí, pero dice el Señor: compren de mí vestiduras blancas. Nosotros sabemos que en Jesucristo tenemos la oportunidad de ser blanqueados. La palabra dice, en una ocasión el Señor dijo: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancas lanas. Nosotros, por nuestra propia cuenta, nunca llegaríamos a ser hombres y mujeres justas, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo se hizo pecado para que nosotros llegásemos a hacer justicia. O sea que en Cristo tenemos la oportunidad de ser vestidos por Dios con vestiduras blancas, de ser hombres y mujeres a los cuales el Señor mira, aunque no lo somos, porque nos ha justificado en Jesucristo como hombres y mujeres justas. Nosotros, el Señor nos está invitando aquí a que prioricemos la práctica de la justicia todos los días en nuestra vida, y que la práctica de la justicia todos los días en nuestra vida nosotros la podemos alcanzar cuando nosotros venimos por fe a Jesucristo. En Jesucristo es posible ser santos y vivir una vida de santidad agradable al Señor, apartada y consagrada para el Señor. Prioricemos esta práctica de la justicia todos los días de nuestra vida. Vengan a mí, compren vestiduras blancas, dice el Señor en esta porción de la Biblia, en el versículo 18 específicamente. Yo te aconsejo que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Podemos llegar
a creer equivocadamente que estamos muy bien vestidos como estamos, cuando en realidad delante de Dios estamos dando vergüenza. Entonces, también el Señor advierte a todos los que no pueden ver lo que espiritualmente podríamos mirar con la ayuda del Espíritu Santo, que es lo más importante, porque hay personas que sencillamente no pueden porque no se han dispuesto, no se han dejado ayudar por el Espíritu Santo y no pueden captar que lo espiritual es lo más importante. Entonces, mire lo que dice el Señor: y unge tus ojos con colirio, dice el Señor aquí, para que veas, porque tú eres una persona ciega. Él le dice a los hermanos de allí de la Odisea, y nos dice a la iglesia de hoy que pudiéramos, igual que ellos, estar ciegos también. Estar ciegos detrás de una filosofía de vida que nos haya arrastrado al materialismo y a la oscuridad espiritual, a no poder captar el ámbito espiritual, que es lo que más importa en la vida, lo que más importa. Debemos de dejarnos guiar por el Señor, por vamos a decir que la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere ungir nuestros ojos para que nosotros podamos darnos cuenta de que lo espiritual es lo más importante, que lo que Dios ofrece es lo más importante. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos alumbre, y yo creo que eso es a lo que se refiere cuando dice unge tus ojos con colirio. Entonces, 3 cosas para que verdaderamente seamos ricos: compremos oro refinado del Señor, fe genuina, para que no tengamos de qué avergonzarnos, trabajemos para alcanzar esa justicia y practicar esa justicia todos los días de nuestra vida, la justicia que en Cristo nos es impuesta a todos nosotros, y dejemos que el Espíritu Santo nos alumbre para que dejemos de ser ciegos, ignorantes, que no entendemos que lo más importante no es lo que se ve, sino que es lo que no se ve. Y en el versículo 19 dice el Señor, y yo creo que nos conviene escuchar lo que Dios dice aquí. El Señor nos dice a los creyentes de hoy, a la iglesia de esta era, de estos tiempos, de este momento, que Él nos dice que Él nos reprende y que Él nos castiga porque nos ama. Fíjense lo que dice el versículo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Verdad? Que le importamos. Y yo creo que a través de las circunstancias que estamos viviendo, también el Señor nos está indicando de que le importamos. Si no fuera así, Él no se preocuparía, porque nosotros estamos errando en el blanco, ¿verdad? Y estamos asumiendo una actitud parecida a la iglesia de la Odisea. Tenemos que reconocerlo. La iglesia de hoy se parece mucho a esta iglesia. Tristemente tenemos que reconocerlo. Entonces el Señor nos dice que Él nos reprende y nos castiga, y las circunstancias que estamos viviendo, para muchos, no sé muy claro de que esto se trata de una reprensión del Señor, es porque el Señor nos ama y se preocupa por nosotros. Él nos quiere ver mejores. Él quiere que cambiemos de actitud como iglesia. Si no, Él no actuaría de esta manera que Él está actuando. Fíjense que hemos sido tocados en lo que más nos duele como iglesia. No es la cuestión de las pérdidas financieras y la decadencia financiera. Hasta hace poquito, aquí en América, éramos los más poderosos en el mundo desde el punto de vista financiero, y miren cómo en poquitas semanas todas las cosas han cambiado. Gozábamos de una economía súper próspera y de repente ha venido esta situación. Pero esto no es lo que más nos ha tocado como iglesia. Nuestros templos cerrados, nuestros lugares de congregación, de adoración cerrados. Esperamos, y como ya está pasando, que pronto recuperemos la oportunidad de volver a congregarnos en nuestros lugares de congregación. Pero fíjense, esto ha sido algo que el Señor ha permitido que suceda para que nosotros reaccionemos. Para que nosotros reaccionemos. Ahora, en el versículo 20, aquí el Señor hace un llamado,
al individuo, al creyente individualmente, no al grupo de creyentes. Esto es interesante porque por supuesto que la iglesia está formada por creyentes individualmente, miembros de la iglesia, y cada uno de esos miembros, cada uno de esos individuos, yo soy parte de ese grupo, somos convocados por el Señor y somos llamados por el Señor en este versículo, versículo 20. Aquí dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense lo que el Señor está manifestando. Él nos ama, Él no nos quiere ver mal. Y aquí Él está haciendo un llamado para que individualmente cada uno de nosotros prioricemos en nuestra vida lo más importante, que no es los bienes que podamos amontonar, la gloria del mundo. Lo más importante es nuestra comunión y nuestra relación con Él. Aquí está contrapuesto una cosa con la otra. Esta iglesia está creyendo que los bienes, eso es lo más importante. Teniendo los bienes no van a tener necesidad de ninguna cosa, y Cristo le está queriendo hacer ver que lo más importante es que individualmente cada uno de ellos esté perfectamente unido con Él. El Señor, recuerden, dijo una vez: separado de mí nada podéis hacer. Lo más importante es nuestra comunión con Dios, y eso es lo que debemos de priorizar en nuestra vida, nuestra comunión con Él. Eso tiene que ser lo primero. Cada uno de nosotros es dueño de la casa de su vida. Cristo compara nuestra vida con una casa. Hágase la idea que su vida es una casa, y cada uno de nosotros es dueño de la casa de su vida. Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta de tu casa, llamando, dice el Señor. Hermano, hoy el Señor está a la puerta de nuestras vidas llamándonos. El Señor quiere fortalecer su comunión, su intimidad, su relación íntima con cada uno de nosotros. Él está a la puerta tocando, porque Él no va a entrar así, porque Él quiere entrar. Él está tocando porque Él quiere que tú abras. Que yo abra la puerta de nuestra casa y le dejemos entrar a nuestra vida. Si le dejamos entrar, Él va a entrar. Si le dejamos que Él entre y estreche su comunión con nosotros, Él va a entrar. Pero si nosotros le apartamos de nuestra vida, le ponemos en el orden de prioridades detrás de muchas cosas que priorizamos primero, allá se va a quedar el Señor. Pero el Señor nos está llamando a la puerta de la casa de nuestra vida, para que nosotros voluntariamente le dejemos entrar a nuestras vidas. Podemos rehusar a abrir la puerta de nuestra casa y que Cristo se quede fuera. De esta manera, estaríamos demostrando que no nos interesa fortalecer nuestra comunión y nuestra relación con Él. Pero fíjese, si hacemos eso de rehusar abrir la puerta de nuestra vida, estaremos ciegamente luchando contra nuestra felicidad. Cristo nos advierte: separado de Él, nada podemos hacer. Entonces, si te interesa ser feliz, si a ti te interesa agradar al Señor, si a ti te interesa que el Señor no te vomite de su boca, atiende esta reprensión y este llamado del Señor. Abre la puerta de tu corazón y prioriza tu comunión con Él, tu relación con Él. Fortalece tu comunión y tu relación con el Señor, porque eso tiene que ser lo primero en la vida de un creyente genuino, de un creyente que tenga una fe genuina en Jesucristo. Entonces, un creyente que tiene su fe probada, que verdaderamente tiene fe genuina puesta en el Señor, no puede seguir adelante dándole prioridad al mundo y a las cosas del mundo. Tú no puedes seguir, hermano de hoy, siguiendo el rumbo que el mundo lleva. Nosotros hemos sido llamados por el Señor a ir por un camino diferente, estrecho sí, angosto sí, pero que conduce a vida eterna,
conduce a la felicidad, conduce a la plenitud, a la seguridad. Si seguimos dándole al mundo y a las cosas del mundo, acabaremos perdiéndolo todo. Entonces, démosles el primer lugar al Señor. Démosle el primer lugar al Señor. Si sigues en esta situación de dejando a Jesucristo fuera, a la parte afuera de la puerta de tu casa, a la casa de tu vida, entonces seguirás siendo ese pobre, ese desventurado, miserable, ciego, desnudo que dice el Señor aquí, que eran los creyentes de la Odisea y que pudiéramos ser muchos de nosotros hoy por la actitud que estamos asumiendo. Entonces, ¿el Señor nos está reprendiendo? Es muy probable que sí, porque muchas veces cuando Él quiso reprender a su pueblo, lo tuvo que hacer de una manera dura, de una manera drástica, para que así el pueblo reaccionara. Y lo que nos está pasando pudiera ser que sea la reprensión del Señor. ¿Estarías tú dispuesto a atender la reprensión del Señor y decirle: Señor, perdóname, lo reconozco, lo acepto, me he rebelado contra ti, me he rebelado contra tu palabra, me he desviado de tu consejo, he tomado un camino equivocado, pero estoy dispuesto a rectificar, estoy dispuesto a cambiar? Yo creo que mientras más rápido atendamos la advertencia del Señor y cambiemos de actitud, pues más pronto vendrá la normalidad a nuestra vida. En el versículo 21, Jesús hace una promesa con la cual Él concluye este pasaje. En este versículo Jesús promete: el que vence el mundo compartirá la gloria de mi trono conmigo. Así como yo me he sentado al lado en el trono de mi Padre, el vencedor se sentará al lado mío en mi trono. Se sentará conmigo en mi trono. ¿Quién es el que vence al mundo? Primera de Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios, tú eres un hombre, una mujer que ha vencido. No te dejes engañar. Tú eres un vencedor. Anda con paso firme en obediencia, agradando al Señor. No te apartes del camino del Señor. No te dejes influenciar por el mundo y por las cosas del mundo. Cambia de actitud cada vez que sientas la reprensión de Dios. Cada vez que escuches el reclamo de Dios, cambia de actitud. Igual que yo, cada vez que escuchemos de la manera que el Señor nos llame la atención, cambiemos de actitud. Que Dios nos bendiga, nos ilumine y nos ayude a encontrar el rumbo y a aprender la lección que Él nos quiere enseñar por las circunstancias como Él nos está hablando en estos días. Dios me les bendiga, hermanos, y hasta una próxima vez. Años de oración, han sido años de bendición, y en estos años la iglesia ha trabajado y se ha evangelizado en la comunidad. Y aunque en estos años problemas no han faltado, sus puertas no ha cerrado la Trinidad. Quiero agradecer a ese Dios tan fiel que le dio la fuerza a fundadores y pastores, y glorificar hoy su gran poder que ha permitido que esta iglesia siga en pie. Han sido años de oración, han sido años de bendición, y en estos años la iglesia ha trabajado y se ha evangelizado en la comunidad.
problemas no han faltado, sus puertas no ha cerrado la Trinidad. Quiero recordar y homenajear a los constructores que hicieron este templo y reconocer la reconstrucción que se ha hecho ahora para la gloria de Dios. Muchos nombres hay para mencionar, pero una canción no alcanzaría para hacerlo. Uno la sembró, otro la cuidó, pero el crecimiento sin dudarlo lo da Dios. Han sido años de oración, han sido años de bendición, y en estos años la iglesia ha trabajado y se ha evangelizado en la comunidad. Y aunque en estos años problemas no han faltado, sus puertas no ha cerrado la Trinidad.